El mundo está mirando hacia Chile. Pero, ¿qué están descubriendo realmente los extranjeros cuando aterrizan en este país que durante décadas fue reducido a 3 imágenes repetidas hasta el cansancio: terremotos, cobre y una franja imposible de tierra al final del mapa? Chile se convirtió en uno de los destinos más sorprendentes del planeta sin que los propios chilenos se dieran cuenta. ¿O todo esto no es más que otra exageración fabricada por viajeros emocionados, influencers y medios internacionales necesitados de una nueva historia? Para Philippe Moreau, un funcionario francés jubilado de 62 años, la respuesta parecía evidente. Chile está demasiado lejos, demasiado aislado y demasiado lleno de contradicciones, decía cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de viajar a Sudamérica. En su voz había ironía, desconfianza y algo que él mismo no quería reconocer: prejuicio. Philippe había nacido y crecido en una pequeña ciudad de Bretaña, en el oeste de Francia. Durante más de 30 años trabajó en la administración pública, rodeado de reglamentos, informes, presupuestos y reuniones interminables. Había viajado por Italia, Alemania, Bélgica, España y Portugal. Conocía las capitales europeas, sus museos, sus trenes y sus restaurantes. Se consideraba una persona informada, racional y abierta al mundo. Sin embargo, Chile le resultaba incomprensible. En su imaginación, era un país largo, estrecho y permanentemente amenazado por la naturaleza. Terremotos, incendios forestales, sequías, volcanes, tsunamis y montañas capaces de aislar ciudades enteras. Cuando escuchaba noticias sobre Chile, casi siempre estaban relacionadas con alguna emergencia, una protesta, una crisis política o un desastre natural. Para él, vivir en un lugar así debía ser agotador. También había visto imágenes de Santiago cubierto por una nube gris durante el invierno, estaciones de metro repletas, manifestaciones en el centro y barrios separados por enormes diferencias económicas. Aquellas escenas reforzaban su idea de que Chile era una sociedad tensa, desigual y difícil de entender. Un país puede tener paisajes espectaculares y aún así ser incómodo para vivir, comentaba con seguridad. La naturaleza no compensa el estrés cotidiano. Philippe no conocía a ningún chileno personalmente. Nunca había cruzado la cordillera de los Andes. Ni siquiera podía ubicar con precisión ciudades como Valdivia, Puerto Montt, Antofagasta o Punta Arenas. Aún así, hablaba de Chile como si lo hubiera estudiado durante toda su vida. Lo que más le inquietaba era la aparente contradicción entre la reserva inicial de los chilenos y la intensidad emocional que mostraban en ciertos momentos. Había leído comentarios de extranjeros que aseguraban que los chilenos podían parecer distantes al principio, pero que, una vez establecida la confianza, te abrían la puerta de su casa, te ofrecían comida y podían pasar horas conversando contigo. Philippe desconfiaba de esas descripciones. O son fríos o son cariñosos. No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, decía. Su esposa, Catherine Dubois, solía responderle con una sonrisa. Tal vez el problema es que quieres comprender a todo un país sin haber hablado con una sola persona de ese país. Philippe cambiaba de tema. Había otra barrera que lo alejaba de Chile: el idioma. Aunque tenía conocimientos básicos de español, estaba acostumbrado al español europeo que escuchaba durante sus vacaciones. El español chileno le parecía veloz, lleno de expresiones desconocidas y palabras que desaparecían antes de que pudiera identificarlas. Había visto vídeos en los que turistas intentaban comprender frases como al tiro, bacán, fome, cachai o pololo. Para él, aquello parecía casi otro idioma. Si incluso otros latinoamericanos dicen que les cuesta entender a los chilenos, ¿qué oportunidad tengo yo?, preguntaba. También le preocupaban las distancias. Chile podía verse angosto en el mapa, pero su extensión de norte a sur era enorme. Visitar el desierto de Atacama, Santiago, la zona de los lagos y la Patagonia en un solo viaje parecía una misión imposible. Además, Philippe tenía la impresión de que Chile era un país demasiado acostumbrado a resolver sus problemas sin ayuda externa. Una nación que había aprendido a levantarse después de terremotos, crisis económicas, incendios y fracturas políticas probablemente no necesitaba ni esperaba la mirada de un extranjero. ¿Qué podría descubrir yo allí que los chilenos no sepan ya?, pensaba. Durante muchos años, esas ideas fueron suficientes para mantenerlo lejos.
Pero entrando en la década de 2020, algo comenzó a cambiar. Los medios europeos empezaron a mostrar otra imagen de Chile. No se trataba únicamente de reportajes sobre el desierto de Atacama, las Torres del Paine o los vinos del Valle de Colchagua. Las historias comenzaron a enfocarse en la experiencia humana de los extranjeros que habían visitado el país. Una periodista británica relató que, después de perder su teléfono en un café de Santiago, un trabajador recorrió varias cuadras para devolvérselo. Una pareja alemana contó que había quedado atrapada en una carretera del sur por una falla mecánica y que una familia chilena no solo los ayudó, sino que los invitó a tomar once mientras esperaban asistencia. Un estudiante canadiense explicó que llegó a Valparaíso esperando encontrar únicamente murales y turismo, pero terminó conversando durante horas con una señora que vendía sopaipillas y que le habló de la historia del puerto, de los incendios, de la pobreza y del orgullo de seguir viviendo en los cerros. Otro viajero aseguraba que había probado una empanada de pino en una picada sin pretensiones y que esa comida sencilla le había resultado más memorable que cenas carísimas en restaurantes europeos. Los relatos se acumulaban. Extranjeros sorprendidos por la presencia constante de la cordillera en Santiago. Turistas conmovidos por el silencio absoluto del desierto. Viajeros impresionados por la capacidad de los chilenos para bromear incluso en momentos difíciles. Profesionales que llegaban pensando quedarse 6 meses y terminaban viviendo varios años. Personas que reconocían que Chile no era perfecto, pero que justamente en sus contradicciones encontraron algo profundamente humano. Philippe comenzó a prestar atención. Una noche, mientras veía un documental sobre observatorios astronómicos instalados en el norte chileno, quedó impactado por una frase pronunciada por una investigadora francesa. En Atacama, uno siente que el universo está más cerca, pero también que uno mismo es mucho más pequeño. Philippe mantuvo la mirada fija en la pantalla. El documental mostraba cielos tan despejados que la Vía Láctea parecía una nube luminosa. Pero no fue la belleza de las imágenes lo que más lo inquietó. Fue la reacción de los científicos extranjeros. Hablaban de Chile con una mezcla de respeto, gratitud y fascinación. No describían un simple destino turístico. Hablaban de un país que les había cambiado la forma de observar el mundo. A partir de esa noche, Philippe empezó a investigar. Leyó informes turísticos, estadísticas internacionales, testimonios de residentes extranjeros y artículos sobre la geografía chilena. Descubrió que en una misma nación coexistían uno de los desiertos más áridos del planeta, bosques templados lluviosos, glaciares, fiordos, islas, volcanes, playas, valles agrícolas y ciudades instaladas entre la montaña y el océano. También encontró análisis sobre la infraestructura urbana, el sistema de transporte de Santiago, el desarrollo de energías renovables en el norte, la producción científica asociada a la astronomía y la importancia de los parques nacionales. Sin embargo, lo que más lo sorprendió no fueron los datos. Fueron los comentarios de los viajeros. Muchos repetían la misma idea: Chile no se entregaba de inmediato. Había países que seducían al visitante desde el primer minuto con monumentos mundialmente conocidos, grandes espectáculos o una hospitalidad extrovertida. Chile parecía funcionar de otra manera. Exigía paciencia. Había que observar, escuchar y aceptar cierta distancia inicial. Pero cuando el país comenzaba a abrirse, lo hacía de una manera difícil de olvidar. Hay verdades que no aparecen en las estadísticas, dijo Philippe mientras cerraba su computador. Pero también hay prejuicios que solo se derrumban cuando uno se atreve a mirar los datos. Catherine lo observó desde el otro lado de la mesa. Eso sonó peligrosamente parecido a una persona que quiere viajar a Chile. Philippe no respondió. La decisión definitiva llegó días después, cuando recibió un mensaje de Luc Bernard, un antiguo compañero de trabajo que había recorrido Sudamérica. ¿Nunca has estado en Chile? Tienes que ir ahora, a esta edad. Cuando eres joven buscas ruido, velocidad y lugares que puedas mostrar. Cuando eres mayor empiezas a valorar otras cosas, el silencio, la dignidad, la resiliencia. Las conversaciones sin apuro. Chile no es un país que se entiende mirando 10 fotos. Hay que caminarlo. Philippe leyó el mensaje varias veces. Aquella misma noche compró 2 pasajes a Santiago. Tenemos una sola vida, le dijo a Catherine.
Y si he hablado tanto de Chile sin conocerlo, lo mínimo que puedo hacer es comprobar con mis propios ojos si estaba equivocado. Así comenzó el viaje que terminaría destruyendo, uno por uno, casi todos sus prejuicios. Philippe y Caterina aterrizaron en el aeropuerto de Santiago poco después de las 9 de la mañana. Durante el descenso, el piloto anunció que la cordillera de los Andes podía observarse al costado derecho del avión. Philippe se inclinó hacia la ventana. Lo que vio lo dejó en silencio. Una gigantesca muralla de montañas se extendía junto a la ciudad. Algunas cumbres estaban cubiertas de nieve y otras mostraban tonos grises y rojizos bajo la luz de la mañana. No parecía un paisaje real. Era como si alguien hubiera colocado una cordillera completa detrás de una metrópolis. ¿Santiago está realmente tan cerca de las montañas?, preguntó. Caterina sintió sin apartar la mirada. En las fotografías no se entiende la escala. Aquella fue la primera sorpresa. La segunda llegó al entrar al terminal. Philippe esperaba ruido, desorden y largas discusiones. En cambio, encontró señalización clara, filas organizadas y funcionarios que orientaban a los pasajeros con paciencia. No todo era perfecto. Había espera, viajeros cansados y carros de equipaje atravesando los pasillos. Pero no existía el caos que él había imaginado. Un trabajador del aeropuerto notó que Philippe observaba un cartel con expresión confundida. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó en español. Philippe intentó explicar que buscaban el transporte hacia Providencia. Su español era lento y torpe, pero el trabajador no mostró impaciencia. Les explicó las opciones, repitió las indicaciones y finalmente señaló el lugar exacto desde donde debían salir. Muchas gracias, dijo Catherine. De nada. Bienvenidos a Chile. Fueron solo 4 palabras, pero Philippe sintió que habían sido pronunciadas con sinceridad. Durante el trayecto hacia el hotel, observó Santiago a través de la ventana. Vio autopistas, edificios modernos, sectores industriales, barrios residenciales y árboles que parecían luchar contra la sequedad del clima. A veces la cordillera desaparecía detrás de las construcciones, pero volvía a surgir de manera repentina entre 2 edificios. La ciudad no era homogénea. Había sectores elegantes y otros visiblemente más modestos. Torres de vidrio junto a casas antiguas. Avenidas amplias y calles pequeñas llenas de comercio. Philippe comprendió que Santiago no podía resumirse en una sola imagen. El hotel estaba ubicado en Providencia. No era lujoso, pero la habitación estaba impecable. Sobre una mesa habían dejado 2 botellas de agua y una pequeña bandeja con bolsitas de té y café. En recepción les entregaron un mapa y marcaron los lugares cercanos. Si salen de noche, caminen por las avenidas principales y cuiden sus pertenencias, les recomendó la recepcionista. Santiago es una ciudad grande. Hay que disfrutarla, pero también andar atento. A Philippe le gustó esa respuesta. No intentaban venderle una fantasía. No le dijeron que todo era completamente seguro ni que podía ignorar las precauciones normales. Había honestidad. Y aquí aparece una de las primeras contradicciones que más impactaría a Philippe: los chilenos podían defender su país con enorme orgullo y, al mismo tiempo, ser sus críticos más duros. No ocultaban los problemas. Hablaban de desigualdad, delincuencia, pensiones, salud, centralismo y transporte con una franqueza que podía sonar brutal. Sin embargo, si un extranjero reducía Chile únicamente a esos problemas, muchos reaccionaban de inmediato. Era como si dijeran: nosotros podemos criticar nuestro país porque vivimos aquí, pero tú no puedes juzgarlo sin conocerlo. Personalmente, creo que esa actitud desconcierta a muchos extranjeros. Algunos esperan encontrar una sociedad completamente orgullosa o completamente pesimista. Chile no funciona así. El chileno puede quejarse durante 1 hora y, 5 minutos después, emocionarse al hablar de la cordillera, de una comida familiar, del sur, del barrio donde creció o de la forma en que la gente se organiza después de una tragedia. Esa mezcla de crítica y pertenencia fue una de las primeras cosas que Philippe comenzó a notar. Después de descansar, la pareja salió a caminar. Al caer la tarde llegaron a una pequeña picada recomendada por la recepcionista. Desde afuera no parecía un lugar preparado para turistas.
Había mesas de madera, fotografías antiguas de Santiago y una televisión transmitiendo un partido de fútbol con el volumen bajo. Philip dudó antes de entrar. Podríamos buscar un restaurante con menú en inglés. Vinimos a conocer Chile, no a escondernos del español, respondió Catherine. Entraron. Varias personas levantaron la vista por un instante, pero enseguida continuaron con sus conversaciones. Un garzón se acercó y les entregó el menú. Philip reconoció pocas palabras. Empanada. Cazuela. Pastel de choclo. Plateada. Porotos granados. Charquicán. ¿Qué nos recomienda?, preguntó en español. El garzón sonrió. Depende. ¿Quieren comer liviano o quieren comer como corresponde? Catherine se rió. Como corresponde. El hombre les recomendó una empanada de pino para compartir, pastel de choclo y una cazuela. También dejó en la mesa un pequeño recipiente con pebre y una panera. Philip probó el pebre sin preguntar cuánto picaba. Su expresión cambió de inmediato. Esto tiene más personalidad de la que esperaba. El garzón, que alcanzó a escuchar el comentario, soltó una carcajada. Échele poquito, jefe. El pebre se respeta. Aquella frase rompió la tensión. Cuando llegó la empanada, Philip la examinó con curiosidad. La masa estaba dorada y el relleno mezclaba carne, cebolla, huevo, aceituna y pasas. ¿Pasas con carne?, preguntó con desconfianza. Catherine lo miró. Prueba antes de juzgar. Esa parece ser la lección de este viaje. Philip mordió la empanada. La combinación le resultó inesperada. Dulce, salada, intensa y reconfortante. No se parecía a nada que hubiera imaginado. Después llegó el pastel de choclo, con su cubierta dorada y ligeramente dulce. Al romper la superficie con la cuchara apareció el pino caliente. Philip guardó silencio durante varios segundos. Esto no es comida sofisticada en el sentido europeo, dijo finalmente, pero tiene algo más difícil de fabricar. Sabe a comida preparada para reunir a la familia. Catherine asintió. La cazuela produjo una impresión similar. El caldo, la carne, la papa, el zapallo y el choclo no buscaban sorprender con una presentación extravagante. Era un plato directo, generoso y profundamente casero. Durante la cena, una pareja chilena sentada en la mesa contigua escuchó su acento y les preguntó de dónde venían. La conversación comenzó con frases simples y terminó extendiéndose por casi una hora. Se llamaban Mauricio y Claudia. Les recomendaron visitar Valparaíso, el Cajón del Maipo y el Museo de la Memoria. También les advirtieron que no intentaran recorrer todo Chile en un solo viaje. Este país engaña por lo flaco, dijo Mauricio. En el mapa parece fácil, pero es larguísimo. ¿Qué lugar representa mejor a Chile?, preguntó Philip. Mauricio pensó unos segundos. Ninguno. Ese es el problema. O la gracia. El norte parece otro planeta, Santiago vive apurado, Valparaíso es desordenado y poético, el sur es verde y lluvioso, y la Patagonia parece el fin del mundo. Chile son varios países tratando de conversar dentro de una misma frontera. Philip quedó impresionado por aquella respuesta. Antes de despedirse, Claudia anotó algunas recomendaciones en una servilleta. No les pidió nada, no intentó venderles un tour ni obtener algún beneficio. Simplemente quiso ayudarlos. De regreso al hotel, Philip guardó la servilleta en el bolsillo. Pensaba que los chilenos eran cerrados, dijo. Tal vez son cautelosos, respondió Catherine. No es lo mismo. Al día siguiente utilizaron el metro de Santiago. Philip había leído opiniones contradictorias. Algunos viajeros destacaban su cobertura y rapidez, otros hablaban de congestión en horarios punta. Decidió observar sin comparar inmediatamente con París. En la estación, siguieron las indicaciones, cargaron una tarjeta de transporte y descendieron al andén. El sistema era más fácil de entender de lo que había temido. Había mapas, colores y combinaciones claramente señaladas. El tren llegó lleno. Por un momento, Philip pensó que su imagen negativa se confirmaría. Sin embargo,
Vio a un joven levantarse para ofrecerle el asiento a una mujer mayor. Observó a una pasajera ayudar a una turista brasileña que se había confundido de estación. También notó que la mayoría de las personas viajaba en silencio, mirando el teléfono o escuchando música con audífonos. No era una experiencia idílica. Había empujones involuntarios, cansancio y rostros serios. Pero Philip comenzó a entender algo importante: la expresión contenida de los pasajeros no era necesariamente hostilidad. Era gente comenzando su jornada, preocupada por llegar a tiempo, pagar cuentas, estudiar, trabajar y cuidar a sus familias. Yo habría interpretado estas caras como frialdad, le dijo a Catherine. Ahora solo veo personas cansadas. Visitaron el centro de Santiago, caminaron por sectores históricos y llegaron hasta el Cerro Santa Lucía. Desde una de sus terrazas observaron los edificios, las calles y la cordillera. Santiago se extendía en todas direcciones. Philip esperaba una ciudad sin identidad, dominada únicamente por torres modernas. En cambio, encontró plazas, iglesias, edificios republicanos, mercados, barrios bohemios y rincones donde distintas épocas parecían chocar entre sí. Más tarde entraron al mercado central. Los pasillos estaban llenos de pescados, mariscos, voces, olores y trabajadores moviéndose con rapidez. No había silencio ni solemnidad. Era un Chile distinto al de la noche anterior. Un vendedor les mostró locos, machas y erizos. Philip no comprendía todos los nombres, pero escuchaba con atención. El hombre hablaba rápido, gesticulaba y terminaba cada explicación con una sonrisa. Almorzaron pescado y una paila marina. El sabor intenso del caldo sorprendió a Philip. Yo pensaba que la cocina chilena era simple. Catherine levantó una ceja. Es simple cuando la describes desde lejos. Cuando la pruebas, aparecen todas las capas. 2 días después viajaron a Valparaíso. Durante el trayecto, Philip observó cómo la ciudad desaparecía y era reemplazada por valles, cerros secos, viñedos y pequeñas localidades. La geografía cambiaba constantemente. Cuando el océano apareció, Catherine apoyó la mano en la ventana. Valparaíso los recibió con colores, cables, escaleras, murales y construcciones aferradas a los cerros. Philip quedó desconcertado. No era una ciudad ordenada en el sentido clásico. Había fachadas deterioradas, calles estrechas, grafitis, casas pintadas con colores intensos y una arquitectura que parecía desafiar la gravedad. No sé si esto es hermoso o caótico, admitió. Un guía local que escuchó el comentario respondió. Es las dos cosas. Valparaíso no obliga a elegir. Aquella frase acompañó a Philip durante todo el día. Subieron por uno de los ascensores históricos y recorrieron los cerros Alegre y Concepción. Desde los miradores, el puerto se abría frente a ellos como un escenario gigantesco. Escucharon historias de marineros, inmigrantes, incendios, terremotos, poetas y trabajadores portuarios. Cada calle parecía esconder una memoria distinta. En una pequeña tienda, Catherine se detuvo frente a unos objetos hechos con madera reciclada y cobre. La artesana, una mujer llamada Verónica, les explicó que muchas piezas habían sido creadas con materiales recuperados después de un incendio. ¿No fue difícil volver a empezar?, preguntó Catherine. Verónica la miró como si la pregunta tuviera una respuesta evidente. Claro que fue difícil. Pero acá siempre estamos volviendo a empezar. No lo dijo con dramatismo. No buscó despertar lástima. Lo dijo como quien describe una tarea cotidiana. Philip sintió un nudo en la garganta. Durante años había pensado que vivir expuesto a terremotos e incendios convertía a Chile en un lugar insoportable. En Valparaíso comenzó a comprender que esa exposición también había construido una cultura particular de resistencia. No una resistencia romántica, limpia o perfecta. Una resistencia cansada, contradictoria y muchas veces obligada. Pero resistencia al fin. Y aquí quiero introducir una opinión que probablemente generará discusión. Desde afuera, muchos extranjeros idealizan la resiliencia chilena. La convierten en una postal inspiradora. Dicen que los chilenos siempre se levantan, siempre ayudan y siempre enfrentan las tragedias con humor. Eso puede sonar bonito, pero también puede ser injusto.
Nadie debería tener que demostrar fortaleza constantemente porque las instituciones fallan, porque las ciudades no están preparadas o porque las desigualdades hacen que algunos pierdan mucho más que otros. Philippe empezó a entender precisamente eso. Admirar la capacidad de los chilenos para levantarse no significaba ignorar que muchas veces no deberían haber sido abandonados a su suerte. Chile lo impresionaba, pero ya no quería idealizarlo. Quería comprenderlo. Esa diferencia transformó el viaje. Desde Valparaíso regresaron a Santiago y, unos días después, volaron hacia el norte. Cuando el avión descendió sobre Calama, Philippe miró por la ventana y sintió que habían llegado a otro planeta. El paisaje parecía infinito. No había bosques ni ríos visibles. Solo tierra, roca, sal, montañas y colores minerales. La ausencia de vegetación producía una sensación de vulnerabilidad. Durante el trayecto hasta San Pedro de Atacama, el silencio dentro del vehículo aumentó. Los pasajeros dejaron de conversar y comenzaron a mirar por las ventanas. Nunca había visto un lugar tan vacío, susurró Catherine. El conductor, un hombre llamado Esteban, escuchó el comentario. Vacío parece, respondió. Pero cuando uno aprende a mirar, está lleno de cosas. Philippe recordó esas palabras al llegar al pueblo. Las calles de tierra, las construcciones de adobe y el cielo intensamente azul creaban una atmósfera difícil de comparar con cualquier lugar europeo. Esa tarde visitaron el Valle de la Luna. Caminaron entre formaciones rocosas y superficies cubiertas de sal. El viento era seco y la luz cambiaba los colores del paisaje a cada minuto. Tonos ocres, blancos, rojizos y violetas aparecían en las montañas. Cuando el sol comenzó a descender, los visitantes guardaron silencio. No hubo una instrucción oficial. Nadie pidió que dejaran de hablar. Simplemente ocurrió. Philippe observó cómo las sombras se alargaban sobre el desierto. Sintió que las preocupaciones que llevaba desde Francia perdían importancia frente a aquella inmensidad. Este lugar no intenta impresionarte, dijo. Simplemente existe. El que se siente pequeño eres tú. Catherine tomó su mano. Esa noche participaron en una observación astronómica. Lejos de las luces del pueblo, el cielo apareció con una claridad que Philippe nunca había visto. La Vía Láctea atravesaba la oscuridad como una banda brillante. Las estrellas eran tantas que resultaba difícil identificar las constelaciones. Una astrónoma chilena explicó que el norte del país reunía condiciones excepcionales para observar el universo. Habló de la altura, la sequedad y la estabilidad atmosférica. Pero también habló del conocimiento ancestral de los pueblos andinos y de cómo las comunidades habían interpretado el cielo mucho antes de la llegada de los grandes observatorios internacionales. Philippe miró a través de un telescopio. Vio Saturno. La imagen era pequeña, pero los anillos podían distinguirse con claridad. Retrocedió con los ojos húmedos. He visto fotografías toda mi vida, dijo. Pero verlo directamente es diferente. De pronto uno comprende que no está mirando una ilustración, sino un mundo real. La astrónoma sonrió. Ese es el efecto de Atacama. Uno llega creyendo que viene a mirar el cielo y termina mirándose a sí mismo. Al día siguiente visitaron una comunidad cercana, donde un guía atacameño les habló sobre el uso del agua, la agricultura en condiciones extremas y la relación entre el territorio y las costumbres locales. Philippe escuchó con atención. Comprendió que el desierto no era un espacio vacío disponible para la explotación o el turismo. Era un territorio habitado, recordado y defendido. También descubrió que la impresionante riqueza minera de Chile tenía un costo ambiental y social que no podía ignorarse. El cobre y el litio aparecían en los medios europeos como recursos estratégicos para la transición energética. Sin embargo, desde el territorio, la conversación era mucho más compleja. Incluía agua, comunidades, empleos, ecosistemas y decisiones políticas. En Europa hablamos de energía limpia como si los materiales aparecieran mágicamente, comentó Philippe. Pero alguien siempre vive en el lugar de donde salen. Aquella reflexión fue una de las más importantes del viaje. Chile no solo lo estaba sorprendiendo con paisajes. Lo estaba obligando a revisar la comodidad moral con la que Europa observaba al resto del mundo.
Después de varios días en el norte, regresaron a la zona central. Catherine había reservado una experiencia en Pomaire, un pueblo conocido por su trabajo en greda. La actividad se realizaba en el taller de una artesana llamada Rosa González, una mujer de manos firmes y voz tranquila. Al entrar, Philippe percibió el olor de la tierra húmeda. Sobre una mesa había pequeños recipientes, figuras, fuentes y los tradicionales chanchitos de greda. Rosa les explicó que aprenderían a modelar una pieza sencilla. No traten de apurar la greda, les dijo. Si la fuerzan, se quiebra. Hay que sentir cuando está lista. Philippe comenzó intentando controlar cada movimiento. Quería que la pieza quedara simétrica y perfecta. Pero la greda se deformaba entre sus dedos. Rosa lo observó y sonrió. Usted está peleando con el barro. Catherine soltó una carcajada. Hace eso con casi todo. Rosa tomó la pieza y mostró cómo presionar con suavidad. La mano manda, pero también escucha. Aquella frase parecía demasiado profunda para una simple clase de artesanía. Philippe volvió a intentarlo. Esta vez trabajó más lentamente. Dejó de preocuparse por la perfección y se concentró en la textura. Poco a poco, la forma comenzó a aparecer. Catherine creó un pequeño pocillo. Philippe hizo una figura irregular que, según él, debía representar un cóndor. Parece una gallina cansada, dijo Catherine. Es arte contemporáneo, respondió Philippe. Rosa rió con ellos. Después de la actividad, compartieron pan amasado, queso, pebre y té. La conversación avanzó lentamente debido al idioma, pero no resultó incómoda. Rosa habló de su madre, de su abuela y de cómo había aprendido a trabajar la greda observándolas. Dijo que cada generación cambiaba algo, pero que el respeto por el material permanecía. La tierra tiene memoria, afirmó. Philippe miró sus manos cubiertas de barro. Durante décadas había vivido obsesionado con la eficiencia, los resultados medibles y los procesos rápidos. En aquel taller comprendió el valor de una actividad que no podía acelerarse sin perder algo esencial. En Francia también tenemos artesanos extraordinarios, dijo. Pero a veces tratamos la lentitud como si fuera un defecto. Rosa asintió. Acá también pasa. Todos quieren hacer las cosas más rápido. Pero hay cosas que, si se hacen rápido, dejan de ser lo que eran. La experiencia en Pomaire no fue espectacular en el sentido tradicional. No hubo una gran ceremonia ni un paisaje impresionante. Sin embargo, terminó siendo uno de los recuerdos más importantes para Philippe y Catherine. Porque allí descubrieron otra dimensión de Chile. No la del desierto infinito. No la de la cordillera monumental. No la del puerto colorido. La dimensión de las manos. Personas que cocinaban, modelaban, reparaban, cultivaban, tejían y construían sin buscar reconocimiento internacional. Philippe empezó a comprender que gran parte del país se sostenía gracias a esfuerzos que rara vez aparecían en los reportajes turísticos. Días después visitaron el Cajón del Maipo. La carretera avanzaba entre montañas y pequeños poblados. En algunos sectores, el río corría junto al camino. En otros, la roca dominaba completamente el paisaje. Se detuvieron en un mirador. El aire era frío y limpio. La cordillera, que en Santiago parecía un telón de fondo, ahora los rodeaba. Philippe permaneció en silencio. Al principio pensé que los chilenos exageraban cuando hablaban de la cordillera, dijo finalmente. Ahora entiendo que no es solo un paisaje. Es una presencia. Catherine asintió. En Chile, la geografía no era decoración. Determinaba las rutas, el clima, los alimentos, la economía, los riesgos y hasta el carácter de las ciudades. El océano y las montañas acompañaban al país como dos fuerzas gigantescas. Philippe empezó a pensar que la identidad chilena estaba marcada por esa sensación de vivir entre límites. Una nación estrecha entre la cordillera y el Pacífico. Larga, fragmentada y distante. Tal vez por eso la pertenencia era tan intensa. Tal vez por eso los chilenos podían discutir tanto sobre su país sin dejar de sentirse profundamente conectados con él. Durante sus últimos días en Santiago, Philippe y Catherine se acostumbraron a ciertos rituales cotidianos. Comprar pan fresco.
Tomar café mirando la cordillera. Escuchar conversaciones rápidas que todavía no comprendían completamente. Ver a la gente regresar del trabajo. Entrar a negocios donde al principio los atendían con formalidad y, después de varias visitas, los saludaban con una sonrisa. En una cafetería, una trabajadora recordó su pedido. 2 cafés, uno sin azúcar y el otro con leche, ¿cierto? Philippe quedó sorprendido. Se acordó. Obvio, si han venido todos estos días. Era un gesto pequeño. Sin embargo, resumía lo que había descubierto sobre la calidez chilena. No siempre era inmediata. No siempre se expresaba con grandes sonrisas o entusiasmo evidente. A veces aparecía después de observarte, reconocerte y decidir que ya no eras completamente desconocido. La confianza tenía un ritmo. Y cuando llegaba, se sentía auténtica. Philippe recordó la imagen que había construido desde Francia, chilenos reservados, difíciles de comprender y poco expresivos. Ahora esa idea le parecía superficial. La reserva no significaba indiferencia. Podía ser prudencia, timidez, cansancio o simplemente una forma distinta de relacionarse. Debajo de ella existía un humor rápido, una enorme capacidad para reírse de uno mismo y una generosidad que aparecía especialmente en los momentos complicados. También descubrió que el famoso humor chileno podía ser desconcertante. Los chilenos hacían bromas sobre terremotos, problemas económicos, políticos, transporte y hasta sobre sus propias desgracias. Al principio, Philippe interpretó ese humor como falta de seriedad. Después entendió que era una forma de resistencia. Reír no significaba que el dolor no existiera. Significaba que el dolor no tendría la última palabra. Aún así, el viaje no convirtió a Philippe en un admirador ciego. Vio desigualdad. Observó personas viviendo realidades completamente diferentes dentro de la misma ciudad. Escuchó quejas sobre listas de espera, sueldos insuficientes, pensiones, delincuencia y falta de oportunidades. Vio rejas, barrios deteriorados y trabajadores que pasaban horas trasladándose. Comprendió que la imagen internacional de Chile como ejemplo de estabilidad ocultaba tensiones profundas. Pero también entendió que reducir el país a sus problemas era tan injusto como ignorarlos. Chile no era una utopía. Tampoco era el territorio caótico y peligroso que él había imaginado. Era una sociedad en discusión permanente consigo misma. Una sociedad que avanzaba y retrocedía, que exigía cambios, que desconfiaba de sus instituciones y que, pese a todo, seguía construyendo comunidad en espacios pequeños. En la mesa familiar. En la picada de barrio. En una conversación durante la 11. En el vecino que ayuda después de un incendio. En la persona que da indicaciones cuando te ve perdido. En la artesana que enseña a escuchar la tierra. En el trabajador que devuelve un objeto olvidado. Tal vez esa fuera la verdadera infraestructura emocional de Chile. No aparecía en los rankings. No podía medirse fácilmente. Pero estaba allí. En el vuelo de regreso a Francia, Philippe miró por última vez la cordillera mientras el avión ganaba altura. La ciudad se hizo pequeña. Las montañas permanecieron visibles durante varios minutos, extendiéndose bajo las nubes. Catherine le preguntó. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó de Chile? Philippe tardó en responder. Podría haber mencionado Atacama. Podría haber hablado de Valparaíso, del pastel de choclo, de los cielos estrellados o del cajón del Maipo. Pero negó lentamente con la cabeza. No fue un lugar específico. Fue la sensación de que este país no intenta caer bien todo el tiempo. Chile no se presenta como un producto terminado. Te muestra belleza, pero también heridas. Te ofrece hospitalidad, pero no necesariamente de inmediato. Te obliga a abandonar la idea de que todo debe ser fácil de comprender. Catherine sonrió. Eso suena muy distinto de lo que decías antes de viajar. Antes pensaba que las contradicciones eran una debilidad. Ahora creo que son lo que lo hace real. Philippe comprendió que su viaje no había sido simplemente turístico. Había sido una confrontación con sus propios prejuicios. Él había esperado encontrar una nación aislada. Encontró un país conectado con el mundo,
pero profundamente marcado por su geografía. Había esperado frialdad. Encontró afecto prudente, humor y hospitalidad. Había esperado una cultura sin grandes sabores. Descubrió comidas sencillas capaces de contar historias familiares completas. Había esperado desorden y fragilidad. Encontró personas acostumbradas a organizarse y reconstruir, aunque también cansadas de tener que hacerlo. Había esperado paisajes hermosos. Encontró territorios que modificaron su manera de pensar. Y, sobre todo, había creído que Chile necesitaba convertirse en algo distinto para ser valorado internacionalmente. Ahora pensaba lo contrario. El mundo estaba comenzando a mirar hacia Chile precisamente porque Chile no se parecía a ningún otro lugar. No por ser perfecto. No por resolver todas sus contradicciones. Sino porque reunía, dentro de una geografía aparentemente imposible, naturaleza extrema, memoria, creatividad, dolor, humor, ciencia, tradición y una manera profundamente particular de relacionarse con la adversidad. Por supuesto, algunos dirán que este tipo de relatos idealizan demasiado al país. Otros afirmarán que los extranjeros solo visitan los barrios más atractivos, prueban buena comida, observan paisajes y regresan a sus países sin comprender los problemas cotidianos. Esa crítica tiene una parte de verdad. Un turista nunca experimenta Chile exactamente como una persona que trabaja, paga cuentas, espera atención médica o enfrenta la inseguridad todos los días. Pero también es cierto que la mirada extranjera puede revelar algo que los habitantes, por costumbre o cansancio, han dejado de observar. La presencia de la cordillera. La variedad de los paisajes. La forma en que una conversación puede comenzar con distancia y terminar alrededor de una mesa. El valor de compartir pan. La capacidad de encontrar humor en medio de una crisis. El esfuerzo de quienes mantienen vivas las tradiciones. La emoción de ver un cielo completamente despejado. El orgullo de pertenecer a una tierra difícil. Philippe regresó a Francia con una conclusión que jamás habría aceptado antes del viaje. Chile no era un país que se comprendía desde lejos. Había que escucharlo. Había que aceptar su velocidad, sus silencios, sus críticas y sus contradicciones. Había que dejar de exigirle que se comportara como una versión latinoamericana de Europa. Porque ese era, precisamente, el error que él había cometido. Juzgó Chile utilizando categorías que no alcanzaban para explicarlo. Quiso medirlo únicamente por su eficiencia, seguridad, infraestructura y estabilidad. Todo eso importaba, pero no era suficiente. La verdadera fuerza del país estaba en algo menos visible. En la manera en que el territorio y las personas habían aprendido a convivir con la incertidumbre. En el modo en que las familias preservaban sus rituales. En la dignidad de los oficios. En la memoria de las comunidades. En el humor como defensa. En la ayuda que aparecía cuando las estructuras formales no respondían. Eso no significaba justificar los problemas. Significaba reconocer que, incluso dentro de ellos, existía una sociedad capaz de producir belleza, conocimiento, solidaridad y pertenencia. Meses después, durante una reunión con antiguos compañeros de trabajo, alguien mencionó que estaba pensando en viajar a Sudamérica. ¿Argentina, Brasil o Perú?, preguntó uno de ellos. Philippe intervino de inmediato. Vayan a Chile. Todos lo miraron sorprendidos. Era el mismo hombre que durante años había dicho que Chile estaba demasiado lejos, que era difícil, peligroso y poco accesible. ¿Qué tiene de especial?, le preguntaron. Philippe sonrió. Ese es el problema. No puedo explicarlo con una sola frase. Chile no te golpea con una respuesta. Se va quedando contigo. Primero recuerdas la cordillera. Después una conversación. Luego el sabor de una comida. Después el silencio del desierto. Y cuando crees que el viaje terminó, te das cuenta de que todavía estás pensando en el país. Hizo una pausa y añadió. Yo fui para confirmar mis prejuicios. Regresé avergonzado de haberlos tenido. Quizás esa sea la verdadera razón por la que cada vez más extranjeros hablan de Chile con una emoción difícil de ocultar. No porque encuentren un paraíso.
sino porque encuentran algo mucho más raro, un país que no esconde completamente sus grietas y que, aún así, conserva una enorme capacidad para conmover. Chile puede ser duro. Puede ser desigual, centralizado, caro, contradictorio y frustrante. Pero también puede ser generoso, impresionante, íntimo y profundamente humano. Y esa combinación es imposible de fabricar para una campaña publicitaria. Se vive. Se escucha. Se camina. Se prueba. Se descubre en los gestos más pequeños. Tal vez el mundo no esté mirando hacia Chile porque el país haya cambiado de repente. Tal vez Chile siempre tuvo estas cualidades y lo que está cambiando es la disposición de los extranjeros para observarlas. La pregunta, entonces, no es por qué el mundo está comenzando a interesarse en Chile. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo pudo el mundo tardar tanto en descubrirlo? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué aspecto de Chile crees que más sorprende a los extranjeros y qué prejuicio sobre el país te gustaría que desapareciera para siempre. Y si te interesan estas historias de viajeros que llegaron llenos de dudas y terminaron cuestionando todo lo que creían saber, apoya el video y suscríbete al canal. Nos encontramos en la próxima historia.